Bueno, América Latina y las turbulencias de la economía mundial. Yo diría más que turbulencias, me parece que es correcto que hablemos de crisis de la economía mundial, de crisis del capitalismo mundial, crisis del orden civilizatorio contemporáneo. Y es bueno que se piense América Latina en el marco de la crisis mundial, porque América Latina está en el mundo. Más allá de las especificidades, como señalaba Diana, todos los países de América Latina son tributarios y subordinados en un esquema hegemónico del capitalismo transnacional, de ese eje que supone la acumulación de capital de las transnacionales. Porque uno de los problemas que tenemos para analizar la región es que en los últimos años, desde la academia, desde la política, se negó la crisis mundial. Y algunos hicieron propaganda desde los datos macroeconómicos de América Latina de que la crisis no estaba en América Latina y que el mundo tenía que aprender de América Latina, cuando no se veía esto que acaba de decir Ricardo, que en el fondo son inversiones de transnacionales en América Latina, sea para la soja, sea para la megaminería, sea para la industria de armado, de ensamble, una gran maquila de parte de América Latina, y no se ve que América Latina ha crecido más que la economía mundial en los últimos 10 años, producto de los problemas para la acumulación de capitales en el centro del capitalismo mundial. Y que por lo tanto lo de emergente, que parece como una cuestión de orgullo, eso de emergente es una definición de los capitales excedentarios, incapacitados de obtener alta rentabilidad en los países de orígenes y que buscan territorios con fuerza de trabajo abundante y empobrecida. No en vano, China es el principal receptor de inversiones externas. China es uno de los dos ejes del BRICS y entre China e India explican 1/3 de la población mundial. Brasil, más allá de su carácter industrial en América Latina o de la primarización de sus exportaciones, tiene la mayor masa empobrecida de América Latina en condiciones de vender barata su fuerza de trabajo. Y por si esto fuera poco, tenemos los recursos naturales de América Latina que el capitalismo desarrollado necesita para su modelo productivo. Y ahí entra la tierra, el agua, la biodiversidad, el petróleo, el cobre, el litio, los nuevos materiales, todo lo que ustedes quieran. Con lo cual me parece que el primer dato a tener en cuenta, más allá de connotaciones políticas, culturales, respecto de América Latina, que yo coincido, América Latina es un concepto cultural histórico que tiene que ver con la presencia de Europa en América Latina, en lo que llamamos América Latina, y quizás tengamos que ver, en base al título que nos pone a discusión, que tenemos que pensar en una concepción nuestra americana. Y cuando hablo de nuestra América, supone cambiar patrones civilizatorios y culturales que hay en la región. Y me inspiro para decir estas cuestiones en que en el último tiempo, esta parte del siglo XXI que venimos transitando, nuestra América ha generado expectativas de cambio a nivel mundial. A nivel mundial. A América Latina, nuestra América es el territorio laboratorio del cambio político mundial. Si miramos Europa, Europa está en un proceso de desarme de una tradición cultural histórica construida en los 50 años previos al modelo neoliberal. Esto que creo que Ricardo planteaba de los 30 a los 80. Eso nos está desarmando en Europa como último bastión del estado de bienestar. Y por lo tanto es una homogeneización del sistema mundial sobre las políticas hegemónicas que en América Latina se desarrollaron en los 80 y en los 90 con terrorismo de Estado. Con lo cual, no hay que olvidarse esto de la violencia como partera de la historia. No es un tema de la acumulación originaria del capital, es un tema contemporáneo, es un tema actual. Y el gendarme mundial, que es Estados Unidos, nos lo devuelve hoy con terrorismo de Estado mundial. Por eso no es menor la discusión que se propone a partir de Argentina, fondos buitres, sentencia de Estados Unidos, orden financiero internacional y los desafíos que se presentan para nuestra América en estas condiciones. Entonces la primera cuestión es que hay que ubicar que somos parte del mundo.
y que la economía es mundial, y que un problema, creo que ya se dijo, es que las políticas siguen siendo nacionales. Y las políticas nacionales, matiz más, matiz menos, responden a la hegemonía que opera en la escala de cada uno de nuestros territorios. Y el imperialismo no es una categoría extraña a la nación, como creíamos y suponíamos allá en los años 70, de que el imperialismo era otra nación. El imperialismo es una relación social que actúa en el interior de la formación económico-social actual. Son las corporaciones transnacionales, son los organismos supranacionales, son la articulación de los países capitalistas desarrollados con los nuestros. Sobre todo, con una Argentina, Brasil o México, parte del G20, como núcleo antidemocrático que se asume en la discusión para resolver los problemas de la crisis mundial. No elegido por nadie, autodesignados e invitados por uno de los políticos más desprestigiados del mundo, como fue George Bush en su último tiempo de mandato en noviembre del 2008. Ese es el origen del G20, con lo cual hay un origen espurio, antidemocrático, que no tiene que ver con generar democratización del sistema mundial. Por eso quiero enfatizar que somos parte de la crisis de la economía mundial y que somos una parte subordinada de la crisis de la economía mundial. Pero que la crisis, como todas las crisis mundiales, y las crisis mundiales no son muchas, no es crisis mundial la crisis del tequila, no es crisis mundial la crisis del 2001 nuestro, no es crisis mundial la crisis de Brasil del 98. Crisis mundial son muy pocas, la que más conocemos es la crisis del 30, la crisis de mediados de los 70, y esta crisis hay que compararla en ese nivel. Y ya tenemos 7 años de despliegue de esa crisis. Y por las dudas, pensemos que la crisis del 30 se desplegó del 14 al 45. Con lo cual la temporalidad de la crisis no es una cuestión coyuntural de tiempo corto, sino es un espacio prolongado de profundas mutaciones. Y aquí viene el tema que a mí me interesa discutir con ustedes. ¿Cómo estamos pensando, cómo estamos viendo, cómo se ubica nuestra América en este debate civilizatorio que propone la crisis de la economía mundial, la crisis del capitalismo contemporáneo? ¿Cuál es el lugar para nuestra América y cómo dimensionamos los cambios políticos que ha habido en la región? Yo tengo la sensación que más allá de los datos macroeconómicos que sistematiza el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la CEPAL, hay algunas señales que tenemos que mirar en América Latina. Hay algunas señales de cambio profundo en América Latina que no pueden pasar desapercibidas, con independencia de lo que ocurra en las elecciones próximas de Bolivia, de Uruguay, de Brasil y el año que viene de la Argentina. Yo puedo coincidir con lo que muchos suponen, pero hay que pensar en la sorpresa que para muchos representa Bolivia. Y Bolivia incorpora, más allá de las cuestiones económicas, una categoría muy ajena a nuestra cultura, que es la categoría del Estado plurinacional, que supone discutir nuestra cultura de bicentenarios celebrados y festejados, para poner en discusión lo que supone la recuperación de la memoria histórica de los pueblos originarios, indígenas, campesinos, en las condiciones actuales, con constituciones como la boliviana o la ecuatoriana que incluyen las categorías del vivir bien o del buen vivir. Que eso supone un imaginario no de desarrollo alternativo, sino de alternativa al desarrollo, de pensar en otros términos, de discutir en otros términos, de salir de la subordinación que supone para nuestra América el someterse al modelo productivo y de desarrollo que proponen las relaciones capitalistas en este tiempo contemporáneo, donde América Latina es proveedor de recursos naturales. Yo insisto, con la especificidad que sea, el rol de Sudamérica es el de proveedor de soja. El Mercosur es el proveedor de soja mundial. Estados Unidos, en todo caso, compite y coparticipa con los países del Mercosur en la producción de soja a escala mundial. Hay una especialización productiva con matices en toda la región que nos coloca como vendedores de recursos naturales y por lo tanto nos ubica en el mismo papel
que nuestros países tuvieron en el momento de la acumulación originaria del capital. En otra época, en otro tiempo, con otras configuraciones políticas, pero desde el punto de vista de la funcionalidad subordinada de nuestros países a la lógica de acumulación capitalista, eso se reproduce actualmente. Y mi preocupación es que nosotros, sobre todo en la universidad, no podamos hacer síntesis de los cambios que se han operado en nuestra América en estos tiempos y el rumbo diferenciado que hay en cada país. Se lo digo mal y pronto. A mí me preocupa que sea la izquierda o la centroizquierda, pónganle el nombre que quieran, los que reabran las puertas a el retorno, el regreso de las derechas o de las políticas hegemónicas en los años 80 y en los 90. El cambio político que se operó en la primera década del siglo XXI necesita aún de profundos cambios estructurales en las relaciones económicas para no retroceder. No es un tema de personas, no es un tema de liderazgos, es un tema de cómo se constituyen sujetos políticos y económicos conscientes para la transformación. Muy distinto es una expropiación parcial para asociarse a buitres de la producción como Chevron, a la nacionalización de los hidrocarburos boliviana para reorientar la renta de los hidrocarburos para una diversificación productiva con epicentro en el desarrollo del mercado interno y resolver necesidades de la población boliviana, de la población local. Me parece que son caminos distintos y que muestran cómo se construyen consensos sociales, masivos, para avanzar en un proceso de cambio político y económico. Creo que el desafío que tenemos en nuestra América es pensar esta oportunidad histórica que se presentó en la región en los últimos años. Yo quiero señalar que el neoliberalismo se ensayó en nuestros territorios. 73, 76, Chile, Uruguay, Argentina, las dictaduras del Cono Sur fueron el ensayo, que luego generalizó Thatcher, Reagan y que luego la proyectó la socialdemocracia europea, Felipe González, François Mitterrand, y por lo tanto una hegemonía de esas políticas hegemónicas de instalar el libre cambio como aspiración, como programa máximo de las corporaciones transnacionales. Eso es lo que domina en todos los países. En este último tiempo, quien objetó esas políticas hegemónicas es nuestra América. Desde aquí se objetó ese modelo. En algunos casos, intentando avanzar muy poco, y en muchos casos una retórica discursiva que no alcanza. Si todo queda en retórica discursiva, la vuelta a la hegemonía del modelo original es lo que termina volviendo a nuestros países. Puede ser lo que ocurre en Brasil, puede ser lo que ocurra en Uruguay, y para que no ocurra en Bolivia, el gobierno de Evo Morales, García Linera, está decidido a potenciar su carácter de gobierno de los movimientos populares. Y ahí está el tema. En si los gobiernos son expresión de una nueva subjetividad para otra sociedad, y si nuestra América no profundiza el camino de las transformaciones estructurales, el destino de nuestra América sigue siendo el de la dependencia, bajo las nuevas condiciones. El capitalismo mundial salió de la crisis del 30 de una manera distinta a como entró. El capitalismo de los 70 salió de la crisis de los 70 de una manera distinta a como entró. El capitalismo contemporáneo está queriendo salir de la crisis actual de una manera distinta a la que entró, sin competencia civilizatoria. El problema es que en las crisis anteriores había proyectos contrahegemónicos que fueron derrotados. La discusión es si en la actualidad hay espacio para pensar contrahegemónicamente. Si hay espacio para pensar en desarrollos subjetivos, para pensar un programa alternativo, el programa que habían construyendo los pueblos de nuestra América, la soberanía alimentaria, eso no salió de la universidad. La soberanía energética, eso no salió de la universidad. La soberanía financiera como práctica de nuestros pueblos,
que, como muy bien se dijo, han sido abortadas por la práctica limitada de los procesos políticos de la región de los últimos tiempos. Cuando digo esto estoy pensando en las condiciones actuales. Discurso de la presidenta argentina ayer en Naciones Unidas, de un contenido muy importante que demandaría hoy la suspensión de los pagos, que demandaría hoy una política de pateada del tablero y recuperar todo lo construido en América Latina en los últimos tiempos en materia de Comisión de Finanzas y Economía de la UNASUR, de una nueva arquitectura financiera en la región, de un Banco del Sur que es una vergüenza, que hace 7 años que se anunció y que no está, y que podría captar y colectar las reservas internacionales de nuestros países para pensar modelos productivos y de desarrollos alternativos. Condiciones hay. Es más, me animo a decir que la solidaridad internacional que hoy concita Argentina muestra el espacio político real, no imaginario, no utópico, para patear el tablero y pensar en perspectivas de independencia. Gracias.